Este es el cuento del fantasma del miedo, celestial, oscurecido. Los antiguos decían que el miedo es una de esas poderosas fuerzas primigenias de la vida y la naturaleza. El miedo ha nacido con la vida y solo acabará si ella algún día también se acaba. El miedo siempre puede ser virtuoso, pero también vicioso. Se dice que en la historia del ser humano hubo momentos tenebrosos en los que manejar el vicio del miedo era fundamental para un modelo social autoritario en el que la verdad y los valores mutaban arbitrariamente de la noche a la mañana en un sistema en el que, como escribió Orwell, la mentira se transformaba en verdad y después volvía a convertirse en mentira. En aquella noche de los tiempos, la precariedad y el miedo, sustentado en la anomia y sometido a una enorme aceleración, tenían como objeto último la enajenación del individuo alienado. Un antiguo notable llamado Durkheim denominó estado de anomia a la falta de referencias y de sentido metafísico en las sociedades o los individuos. Se dice que las sociedades de entonces carecían de sólidas, claras y legítimas referencias morales, éticas, estéticas, humanas, filosóficas, sexuales, artísticas, religiosas, culturales o mismamente científicas. Y todo el sistema devenía en lo que otro sabio, que tenía por nombre Bauman, denominó como sociedad líquida. La liquidez se generaba por la disolución intencionada de todo elemento sólido e inmutable, ya sea en el campo legal, el de las costumbres, el laboral, las relaciones, lo afectivo, lo sexual o lo intelectual. La identidad de los individuos y las comunidades se creaba y recreaba en estructuras mutantes de forma cada vez más difícilmente asimilables bajo la fuerza de la aceleración social, como apuntó una gran pensadora de entonces llamada Rosa Hartmut. Las generaciones y sectores amplios de la sociedad caían bajo los rigores de una humanidad obsolescente en un desenfrenado ritmo adaptativo. Las estructuras sociales se transformaban vertiginosamente con la tecnología, de tal forma que el imperativo de su asimilación se hacía incuestionable y condicionaba la forma en que nos relacionábamos bajo el control y los patrones de unas plataformas y de unos pocos gigantes tecnológicos
activamente y de informaciones que se generaban pasivamente sobre los pensamientos, sentimientos o conductas y hábitos, y que se explotaban científicamente con fines que presumiblemente excedían el interés meramente comercial, salvando, claro está, el grado en que los pueblos se los considerase como meras mercancías humanas con determinadas propiedades y cuyo control no fuera más que la elaboración de un cálculo económico sobre un producto reificado y dispuesto a la voluntad de los dirigentes de un aparato en que declaraban manifiestamente nuestra condición de objetos inanimados a merced de la ingeniería social, del Big Data y el Machine Learning para adecuar dinámicamente en tiempo real los escenarios en sus estrategias de dominación autoritaria en un marco tanto gregario como personalizado. Por todo ello, se hablaba de la sociedad del miedo acelerado. Existía miedo en la política precaria, en la economía precaria, en la seguridad precaria de la nación amenazada, o en la ciencia y la salud y sus precarias garantías. Miedo a las grandes y precarias masas, a los medios y redes de precaria veracidad, miedo en el empleo precario, en la precariedad familiar, en la pareja precaria y en la amistad precaria. Miedo de la iniciativa privada del rico y poderoso que produce la precariedad y de su riqueza precaria, pero también miedo en los servicios públicos de una educación, una sanidad, una jubilación igualmente precarias, bombardeados constantemente y terriblemente con el miedo, hasta llegar al miedo de nosotros mismos, de la propia identidad y la personalidad precarias. Y llegó el último grito histérico del miedo a la salud precaria, en que una de las enfermedades más comunes, un catarro o una gripe, se nos presentó en un bombardeo psicótico como un sobrecogedor miedo primitivo a una simple tos seca. Miedo que dio sus últimos coletazos, cortado de raíz, con un nuevo miedo primitivo a la extinción, bajo la amenaza nuclear que se cernía tras intervenir Rusia en la guerra de Ucrania y la escalada de tensión con la OTAN. Y el miedo seguía y parecía no tener fin. En aquellos tiempos, el miedo era la única constante a la que todos se agarraban como a un clavo ardiendo en medio de la precariedad, la anomia, la aceleración alienantes de la sociedad del plasma líquido hirviente, cuya deformidad caprichosa era confinada bajo el magnetismo del omnipresente, omnisciente y omnipotente miedo, sometido bajo presiones y fuegos insostenibles, constituyéndose como la única vía para la conservación personal de la existencia de los individuos y desencadenando
A su vez, el cada vez más veloz suicidio de la existencia del planeta Tierra en su totalidad. Pero un buen día, gracias a los notables, sabios y pensadores del mundo entero, los pueblos comprendieron y gobernaron por sí mismos el fantasma del miedo y dejaron de verse sometidos a la manipulación retorcida y descontrolada del constructo cultural. Sin más, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.